El último teorema que mencionamos la sesión anterior nos dice que dado un espacio vectorial sobre un campo K de dimensión finita y un subespacio de nuestro espacio B, todo subconjunto linealmente independiente del conjunto W también será finito, puesto que este será una parte que podemos complementar o completar a una base de B. En otras palabras, en todo espacio vectorial de dimensión finita, todo subconjunto linealmente independiente de vectores de nuestro espacio vectorial forma parte de una base. Y como consecuencia de lo anterior, podemos decir que si tenemos una matriz de orden n y los vectores renglón de A son un subconjunto independiente del espacio vectorial K a la n, entonces también esta matriz será una matriz invertible y estos vectores renglón no solamente serán linealmente independientes, sino que generan a K a la n. Veamos un ejemplo. Entonces, pensemos que estamos en nuestro conjunto R3 y en R3 consideremos el conjunto de las x, y, z tales que 2x más 3y más z es igual a 0. Este conjunto es un subespacio de R3 que está generado por dos vectores. Entonces quiero ver qué vectores son los que generan. Y entonces ustedes observen que si consideramos el vector U1, al cual hacemos que X valga 0, Y valga menos 3, Y valga 1, aquí X vale 0. Si Y vale 1, pues Z vale menos 3. ¿Ok? Aquí tenemos 0, 1 y menos 3. Y entonces si sustituimos este vector en esta ecuación, pues nos da 0 más 3 menos 3, 0. Entonces, por lo tanto, este vector forma parte del espacio W. Y ahora si consideramos U2 como el vector donde X vale 1, Y vale 0 y Z vale menos 2, pues también podemos ver que sus coordenadas satisfacen la ecuación del plano que determina W. Y es claro ver que el vector U2 no es un múltiplo escalar de 1, por lo que este conjunto de vectores U1 y U2, pues es fácil ver que es un conjunto linealmente independiente. Y entonces lo que estamos afirmando es que podemos encontrar otro vector B que esté en R3, pero no esté en el espacio generado por este conjunto, vamos a llamarlo S. Y si logramos encontrar un vector que no sea combinación lineal de U1 y U2, tendremos por fin una base para R3 que contenga una base de W. Entonces, simplemente necesito dar un vector de R3 que no esté en W. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos como vector B al que tiene coordenadas 1, 1, 1? Entonces este es un vector que está en R3 y
como no cumple la ecuación 2x más 3y más z, entonces no está en el subespacio generado por estos dos vectores, que es precisamente W. Entonces el espacio generado por U1 y U2 es precisamente W. Y entonces lo que estoy afirmando es dos cosas. Uno, y ahorita vamos a ver cómo demostrarlas. B no pertenece al espacio generado por U1 y U2. Y dos, si consideramos el conjunto formado por U1, U2 y U3, y B, este conjunto es base de R3, ¿ok? Entonces vamos a mostrar esto. Entonces, vamos a ver primero el inciso número 1. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa si B estuviera en el espacio generado por U1 y U2? Pues simplemente que podríamos encontrar escalares x subíndice 1 y x subíndice 2, tal que x1 por ser 1 menos 3 más x2 por 1, 0 menos 2 debería ser igual a 1, 1, 1. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto significa que tenemos un sistema de ecuaciones, a saber, x1 por 0 más x2 por 1 igual a 1. Fíjense que con esto ya obtenemos el valor de x2. También tendríamos que x1 más 0x2, o sea, nada más x1, también sería igual a 1. Y finalmente deberíamos tener que menos 3x subíndice 1 menos 2x subíndice 2 debería ser 1. Pero de las dos primeras ecuaciones, si x1 vale 1 y x2 vale 1, pues menos 3 por 1 menos 2 por 1 es menos 5. Entonces, si B estuviera en el espacio generado por estos dos vectores, menos 5 y 1 serían iguales, ¿ok? Lo cual es absurdo. Entonces, por lo tanto, concluimos aquí que el vector 1, 1, 1 no pertenece al conjunto generado por S, que es simplemente nuestro espacio W. Ahora queremos ver que este conjunto formado por 0, 1, menos 3, 1, 0, 2 y 1, 1, 1 es una base de nuestro espacio vectorial R3. Y entonces, ¿qué tenemos que mostrar? Pues tenemos que mostrar que todo vector en R3 es combinación lineal de estos tres vectores. Es decir, que siempre podemos encontrar escalares x1, x2 y x3 por el vector B, x1 por el vector 0, 1, menos 3, x2 por el vector 1, 0, 2 y x3 por el vector 1, 1, 1, sean igual a y1, y2 y y3 para cualquier vector y1, y2, y3 que vive en R3. Entonces queremos ver que este sistema siempre tiene solución. En otras palabras, queremos ver que el rango de la matriz de coeficientes asociado al sistema que da esta igualdad vectorial es máximo. Entonces, es decir, queremos ver que este sistema 0x1 más 1x2 más 1x3 igual a y1
x1 más 0x2 más 1x3 igual a y2. Y finalmente menos 3x1 más 2x2 más x3 igual a y3 es un sistema de ecuaciones consistente. Entonces, veamos quién es la matriz asociada a este sistema. Entonces aquí tendríamos 0, 1, 1, 1, 0, 1, menos 3, 2 o menos 2. A ver, copié bien. Ah, sí, me comí un signo, perdón. Aquí debe ser menos 2, aquí debe ser menos 2. Entonces aquí debe ser menos 2 x2. Entonces aquí es menos 2, 1, que es la matriz de coeficientes del sistema. Y ahora vamos a considerar la matriz aumentada agregando el vector de resultados. ¿Ok? Y para variar, pues vamos a usar eliminación Gauss-Jordan. Y entonces aquí nos damos cuenta que el coeficiente 1, 1 es 0. Entonces no podemos usar este coeficiente. Entonces descendamos. El coeficiente que está en la primera columna, segundo renglón, es diferente de 0, que es este de aquí. Y la respuesta sí es diferente de 0. A decir verdad es 1. Entonces nuestro primer paso va a ser intercambiar el renglón 1 con el renglón 2 y obtenemos consecuentemente la matriz 1, 0, 1. Aquí nos queda Y1, aquí nos queda 0, 1, 1 y aquí nos queda menos 3, menos 2, 1. Y obtenemos esta matriz. Ahora bien, abajo de este 1 principal, ¿es todo 0? La respuesta es no. Entonces, ¿qué hacemos? Al renglón 3 le vamos a sumar 3 veces el renglón 1. Entonces, multiplicamos por 3 el renglón 1 y escribo aquí las cuentas para que no se me olviden. Entonces, el renglón 1 y el renglón 2 los dejamos exactamente tal y como están. Y menos 3 más 3 nos da 0, menos 2 más 0 nos da 0, y 1 más 3 nos da 4, y aquí nos queda y subíndice 3 más 3 y subíndice 1. Entonces automáticamente vemos que esta matriz ya nos quedó escalonada. ¿Sí? Ya la llevamos a una forma triangular, todo lo que está abajo de la diagonal es 0. Todavía no está en forma escalonada reducida, pero ya está en forma escalonada. Así pues, simple y sencillamente podemos seguir trabajando para ver qué nos queda y ver cómo se expresa cualquier otro vector de R3 en términos de esta nueva base que hemos dado y que no es la canónica. Entonces, para seguir con eliminación gaussiana, pues nos fijábamos en el lugar 2, 2 y nos damos cuenta que todo... no, todavía no. Todavía no. Y nos damos cuenta... Me salté un paso. Perdonen. Entonces era... menos 3 más 3, 0, menos 2... más 0, aquí nos quedaba menos 2, 1 más 3, 4, y y3 más 3y1. Ahora sí, todavía no está en forma escalonada reducida. Aquí abajo de este 1 principal tengo algo que sigue siendo distinto de 0. Entonces ahora al renglón 2 lo vamos a multiplicar por 2.
Entonces nos queda 2, 2, 2y2, y aquí teníamos un 0. Y al renglón 3 le vamos a sumar 2 veces el renglón 2, o sea, vamos a realizar la suma de estos dos. ¿Y qué nos queda ahora? Pues nos queda la matriz 1, 0, 1, nuestra línea que representa el igual, y1, 0, 1, 1, y subíndice 2, y aquí nos queda 0 menos 2 más 2, 0, 4 más 2, 6, y aquí tenemos y subíndice 3 más 3y1 más 2y2, entonces vamos a poner aquí más 2y2 más 3y1. Y ahora sí nos damos cuenta que el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz aumentada coinciden y ambos son 3. Así pues, si queremos ver cómo expresar todo vector de R3 como combinación lineal de los vectores que vimos, pues simplemente tenemos que terminar nuestro proceso de eliminación Gauss-Jordan. Aquí ya hicimos eliminación gaussiana, ya tenemos nuestra matriz triangular, vamos a concluir con nuestro proceso. Y entonces arriba, entonces a este 6, pues vamos a dividir todo el renglón 3 por 6 y nos queda que esta matriz es equivalente a 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Aquí nos queda y1, aquí nos queda y2 y aquí nos queda y subíndice 3 más 2y subíndice 2 más 3y subíndice 1 dividido por 6. Ahora simplemente al renglón 1 le vamos a restar el renglón 3, al renglón 2 igualmente le restamos el renglón 3 y al renglón 3 lo dejamos como está. Entonces esto sería y1 menos, ok, si hago ya la cuenta de una vez, y1 es igual a 6 sextos de y1 y entonces 6 menos 3 nos da 3. Entonces esto nos queda que es 1/6 de y sub 3 más 2y sub 2 con signos negativos, porque estoy restándole a este. Entonces nos queda menos y subíndice 3 menos 2y subíndice 2 y finalmente más 3y subíndice 1. El siguiente a este le voy a restar este otro de acá. Entonces sería 6y2 menos 2y2 serían 4y2. Entonces el segundo renglón nos quedaría 1/6 de menos y3. 6 menos 2 es 4 más 4y2. Y finalmente sería menos 3y1. Y el último renglón es 1/6 de y subíndice 3 más 2y subíndice 2 más 3y subíndice 1. Entonces, si no me equivoqué en ninguna de las cuentas, pues estamos viendo que el conjunto en efecto genera, ¿ok? Ya que siempre tenemos solución. Eso lo decíamos aquí desde que observamos el rango. Entonces aquí, por lo tanto, el conjunto formado por U1, U2 y B, por estos tres vectores, genera R3. Y como no hay parámetros, porque solamente hay 3 variables y el rango es 3, también es
un conjunto linealmente independiente. Entonces, por lo tanto, este conjunto formado por estos tres vectores es una base de R3, donde U1 y U2 son una base del conjunto W. Bueno, ahora el siguiente corolario pues nos está diciendo que si los vectores renglón de A son un conjunto linealmente independiente del espacio vectorial K a la N, entonces la matriz es invertible. Pero ¿cómo vemos que el subconjunto de los renglones son linealmente independientes? Pues nuevamente tenemos que plantear nuestra ecuación. Entonces veamos cómo. Entonces, por ejemplo, tenemos ahora que A es nuestra matriz 1, 2, 3, 1, 0, 1 y 0, 1, 0. ¿Ok? Entonces, hace un momento pues habíamos dicho pues qué necesito hacer para saber si los vectores columnas son una base. Entonces ahora nos estamos preguntando lo mismo. Nos preguntamos por los vectores renglón. Entonces, para ver que este conjunto de vectores renglón son linealmente independientes, pues tenemos que ver que x1, que multiplica al vector renglón 1, 2, 3, más x2, que multiplica al vector renglón 1, 0, 1, más x3, que multiplica el renglón 0, 1, 0, igual a 0, 0, 0, solamente tiene la solución trivial. Es decir, estamos planteando el sistema de ecuaciones x1 más x2 igual a 0, 2x1 más x3 igual a 0, y finalmente 3x1 más x2 más 0x3 igual a 0. Entonces, si se fijan ustedes, lo que tenemos que hacer ahora para resolver este sistema es considerar su matriz de coeficientes. ¿Sí? Pero entonces, fíjense aquí nos queda 1, 1, 0, y estamos igualando con 0. Luego nos queda 2, 0, 1, e igualamos con 0. Y aquí nos queda 0, 1, 0, y aquí igualamos con 0. Y entonces, para ustedes que son muy observadores, ya se dieron cuenta que la matriz de coeficientes del sistema no es la matriz A. Lo que tenemos aquí es la matriz A transpuesta. Y cuando decimos que esta matriz es invertible, pues estamos diciendo que el rango de A transpuesta es igual a 3. Pero de álgebra lineal aplicada a 1, pues sabíamos que si esta matriz es invertible, el rango de A también es 3. O sea, estamos diciendo en otras palabras que si la matriz es invertible, el rango de la transpuesta coincide con el rango de nuestra matriz. Bueno, ya nada más vamos a ver si en efecto estos rangos coinciden. Entonces, haciendo eliminación, entonces ahora al renglón 2 le vamos a restar 2 veces el renglón 1 y vamos a colocar estos resultados en el renglón 2 y nos queda, déjenme borrar aquí para poder escribir, si multiplicamos el renglón 1 por 2, aquí sería 2, 2, 0, 0, y luego me dice vas a restar, cambio los signos y entonces el renglón 1 se queda como está, 1, 1, 0, 0. El renglón 2, pues 2 menos 2 es 0 menos 2 es menos 2, 1 menos 0
es 1 y 0 menos 0 es 0. Luego nos queda este que no le estamos haciendo nada porque ya era un 0, ¿de acuerdo? Ahora sí. Y si no hay aquí, qué fácil, porque aquí ya tienes un 1, pues intercambia los renglones. ¿Ok? Pero yo les dije, no, vamos a usar a rajatabla eliminación Gauss-Jordan. Y en eliminación Gauss-Jordan, pues este coeficiente, que es no nulo, tampoco fue 1, entonces vamos ahora a multiplicar todo el renglón 2 por menos 1/2. Si ya sé, vamos a trabajar un poquito de más, pero nos vamos a comportar como buenas maquinitas y vamos a usar el algoritmo tal cual si fuéramos máquinas, porque eso ayuda a evitar errores. Entonces aquí nos queda 1, aquí nos queda menos 1/2, aquí nos queda 0, aquí 0, 1, 0, 0. Y finalmente, para poder terminar con este proceso, ahora al renglón número 3 le vamos a restar el renglón número 2 y obtenemos la matriz 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1/2, 0, 0, 0, 1/2, 0. ¿Okay? Entonces, si se fijan, ya escalonamos la matriz y esto nos está diciendo lo que habíamos conjeturado hace un momento, que si nuestra matriz A es invertible, el rango de la transpuesta coincide con el rango de la matriz original y es precisamente igual a 3. ¿Ok? Entonces, ahora sí, pues veamos qué pasó con mi matriz original, si es invertible y quién es la inversa. Entonces la matriz original era 1, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0. Y dijimos, para calcular la inversa, del lado derecho de la matriz A ponemos la matriz identidad y por medio de operaciones elementales ponemos la identidad del lado derecho y por medio de operaciones elementales queremos ver si del lado izquierdo podemos obtener la matriz identidad y si es así, del lado derecho nos queda la matriz inversa de A. Bueno, entonces procedemos a nuestro proceso de eliminación gaussiana. El lugar 1, 1 fue distinto de 0, así que al renglón 2 le restamos el renglón 1 una vez, pues el renglón 1 lo dejo tal como está. Al renglón 2 es 1 menos 1, 0, 0 menos 2, menos 2, 1 menos 0, 1, 0 menos 1, menos 1, aquí nos queda 1 y 0. Aquí ya tengo un 0, así que al tercer renglón, por el momento, no le hacemos absolutamente nada. Y queremos continuar con este proceso. Vamos a borrar un momento, aquí que ya vimos que el rango de la matriz A es 3, entonces aquí ya estamos cambiando. Aquí esto nos dijo, rango de A transpuesta es igual a 13. Entonces esta fue la conclusión y aquí estamos obteniendo la inversa de A. Queremos saber a quién es igual. Entonces ya hicimos nuestro primer paso. Entonces nos fijamos en el lugar 2, 2. Decimos, este lugar es distinto de 0. Multiplicamos todo el segundo renglón por menos 1/2. Y entonces el primer renglón se queda como está. 1, 2, 0, 1, 0, 0. El segundo renglón nos va a dar 0, 1, menos 1/2 y aquí nos va a quedar 1/2 menos 1/2, 0 y aquí nos queda 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ahora bien,
Ya tenemos un número 1 en el lugar 2, 2. Queremos hacer 0 abajo de este renglón. Y entonces obtenemos, continuando con nuestro proceso de eliminación gaussiana, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1 medio, 1 medio, menos 1 medio, 0, y finalmente 0, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 medio es 1 medio, 0 menos 1 medio es menos 1 medio, 0 menos menos 1 medio es más 1 medio, y aquí nos quedó 1. Nos fijamos en el lugar 3, 3. No fue 1, multiplicamos todo el tercer renglón por el recíproco de 1 medio, que es 2, y nos queda la matriz 1, 2, 0, 1, 0, 0 en el primer renglón. Luego es 0, 1, menos 1 medio, 1 medio, menos 1 medio, 0, y finalmente aquí nos queda 0, 0, 1, menos 1, 1, 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos que A tiene rango 3. Entonces ya podemos concluir que el rango de la transpuesta y el rango del original coinciden en este ejemplo. Bueno, eso va a pasar siempre. Y ahora al renglón 2 le sumamos la mitad del renglón 3. Si quieren lo hacemos desde aquí. El primer renglón lo dejamos como está. Momentáneamente, 1, 2, 0, 1, 0, 0. Acá nos queda 0, 1, 0, ya que menos 1 medio más 1 medio es 0. 1 medio menos 1 medio es 0. Menos 1 medio más 1 medio es 0. Y 0 más 1 es 1. Y aquí nos quedó 0, 0, 1, menos 1, 1, 2. Y ahora lo único que queremos es que en toda la columna de este 1 principal, distinto de este lugar, solamente haya ceros. Entonces al renglón 1 le vamos a restar el renglón 2 y entonces nos queda 1, 0, 0, 1, 0, menos 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y finalmente 0, 0, 1, menos 1, 1, 2. Que si hubiera intercambiado desde un principio me hubiera ahorrado pasos, sí, pero quiero ver proceso de eliminación gaussiana como si fuera máquina. Entonces, ¿qué estamos afirmando aquí? Pues estamos afirmando que la matriz inversa de A es precisamente 1, 0, menos 2, 0, 0, 1, menos 1, 1, 2. Y la forma de verificarlo es simplemente multiplicando la matriz A por esta matriz que obtuvimos. Y si nos quedó la identidad, ya la hicimos. Si no, significa que en algún lugar metimos la pata y tenemos que regresar a revisar. Bueno, entonces, este bonito corolario, pues simplemente nos está diciendo, cuando nos dice que los vectores renglón de A son un subconjunto linealmente independiente, pues nos está diciendo que el rango de la matriz transpuesta de A es n. Entonces, en este caso, el rango de A y el de su transpuesta coinciden, la matriz es invertible. ¿Ok? Bonito resultado. Ah, se me olvidó borrar. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, pues nos fijamos en los vectores renglón de nuestra matriz A y consideramos el espacio generado por ellos. Si son linealmente independientes en K a la n, como la dimensión de K a la n es n, pues tenemos que este conjunto
es una base de K a la N, o sea, W y K a la N coinciden. ¿Y qué es lo que tenemos como consecuencia? Pues que si tenemos la base canónica, entonces fíjense que la base canónica son precisamente las columnas de la matriz identidad. Como está conjunto A1, A2 hasta N es base, cada elemento de la base canónica lo podemos escribir como combinación lineal de los vectores renglón de la matriz A. Y ya que logramos hacer eso, si ahora consideramos la matriz dada por los coeficientes de esta combinación lineal, pues como una consecuencia del producto de matrices, estamos diciendo que la matriz que tiene los coeficientes B y J por la matriz que tiene los coeficientes AJI nos da precisamente la identidad. Pero si el producto de estas dos matrices es la identidad, significa que A es una matriz invertible y su inversa es precisamente esta matriz B. Bonito resultado. Teórico, pero bonito. Entonces, ahora, si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita y consideramos dos subespacios vectoriales de B, ya sabemos que W1 más W2 es un subespacio vectorial de B. Pero no solamente tenemos eso, tenemos que es un espacio vectorial de dimensión finita, puesto que es un subespacio de un espacio de dimensión finita, y podemos decir cuánto vale su dimensión. La dimensión de W1 más W2 es igual a la dimensión de W1 más la dimensión de W2, pero tenemos que quitarle la parte que tienen en común estos espacios, es decir, es la dimensión de W1 más W2. ¡Ay, qué fea W! La dimensión de W1 más W2 es la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de lo que tienen en común W1 y W2, que es precisamente la intersección. Si no nos gusta escribir las fórmulas con menos, como en mi caso, pues escribimos la dimensión de la suma de los subespacios vectoriales W1 y W2 más la dimensión de la intersección de dichos subespacios vectoriales es igual a la suma de las dimensiones de los subespacios que tenemos. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, sabemos que W1 intersección W2 es subespacio tanto de W1 como de W2, pero W1 y W2 son subespacio de W1 más W2, ya lo demostramos anteriormente, y W1 más W2 es un subespacio de B. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Pues vamos a poder encontrar una base de W1 intersección de W2. Entonces, tomamos esa base. ¿Qué hacemos? Pues la vamos a completar a una base de W1 de una forma y a una base de W2 de otra forma. Y estas bases las vamos a completar a una base del espacio generado por W1 y W2, que es lo que llamamos W1 más W2. Y eso lo vamos a completar a una base de B, convenientemente, ¿sí? Entonces, tomamos la base de la intersección que llamamos U subíndice 1 hasta U subíndice K y la completamos primero a una base del espacio vectorial W1. Y bueno, entonces ya completamos a una base del subespacio W1, nuestra base de la intersección. Entonces, U1 hasta UK eran base de la intersección, le agregamos m vectores hasta obtener una base del conjunto W1. Y por otra parte, si a esta base de la intersección le agregamos W1 hasta Wn para obtener una base
de W2, bueno, lo que podemos tener aquí es, bueno, pues ahora junta estos elementos con estos elementos, y ¿qué pasa si le agregas no todo este conjunto? Porque estos ya estarán repetidos, simplemente tomas los U's, los B's y los W's, ¿ok? Entonces esa es la idea. Entonces, el generado por W1 más W2, pues ya dijimos, son los que están tanto en W1 como los que están en W1 intersección W2, los que están en W1 pero no en W2, y los que están en W2 pero no en W1. Entonces este conjunto por construcción es linealmente independiente y estamos diciendo que genera a W1 más W2. ¿Sí? Entonces, para ver que es linealmente independiente, si la suma de estos elementos fuera 0, significaría que en particular es una combinación de los WR, la podríamos escribir en términos de los U's y los B's, es decir, estos elementos estarían en el subespacio W1. ¿Ok? Pero habíamos dicho que como los WRs estaban en W2, pues entonces al estar en W1 y estar en W2, significa que están en la intersección común. Y si están en la intersección, significa que estos WR los podemos escribir en términos de la base de la intersección, pero por hipótesis este conjunto es linealmente independiente. Entonces todos estos escalares que tenemos necesariamente son 0. Por lo tanto, esta parte de aquí es 0. Y si fueran linealmente dependientes, estaríamos contradiciendo el hecho de que estos son una base de W1. Pero por ser base de W1, la única forma en que esta combinación nos puede dar 0 es que tanto las lambdas como las mus sean siempre 0. Entonces ya con esto construimos una base para W1 más W2. Finalmente, la dimensión de W1 más la dimensión de W2, como esta es una base de W1, pues su dimensión es K más N, mientras que la base de W2, pues se dan las U's, I's con las WJ's, y esa era K más N. Entonces, si sumamos esto, nos queda K más M más K más N, simplemente por la propiedad asociativa de los números enteros. Pero K es la dimensión de W1 intersección W2 y K más N más M es la dimensión del espacio generado por W1 más W2. Con eso obtenemos que la dimensión de W1 más W2 es la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de W1 intersección W2, con lo que hemos terminado este teorema. Ahora bien, ya dimos el concepto de base, pero como nada más estamos diciendo que una base es un conjunto linealmente independiente y que genera, y en los conjuntos no nos interesa el orden en que ponemos los elementos, pues vamos a decir que ahora sí nos va a importar el orden en que ponemos los elementos. Entonces lo que vamos a considerar a partir de este momento y lo que siga del curso ya no van a ser simplemente bases. A partir de este momento nuestras bases serán bases ordenadas. Entonces, ¿qué es una base ordenada de un espacio vectorial de dimensión finita n? Pues va a ser un conjunto ordenado de vectores que es linealmente independiente y que genera. ¿Ok? Entonces simplemente es una base a la que le fijamos un orden. Por ejemplo, sabemos que en R3 el conjunto dado por la base canónica 1, 0, 0, 0, 1, 0
y 0, 0, 1, pues es una base. Como conjunto, pues me da lo mismo si pongo primero a E3, luego a E2 y finalmente al vector canónico E1. Entonces, como conjunto son lo mismo, pero como bases ordenadas, no van a ser lo mismo. Entonces, aquí va una nota. Entonces, como conjuntos, beta y gamma coinciden, pero no como bases ordenadas. Como bases ordenadas, beta y gamma no coinciden porque para pasar de beta a gamma cambiamos el orden de dos vectores. Y esto es importante cuando deseamos considerar lo que se llama las coordenadas de un punto. Entonces, regresemos a nuestra exposición. Entonces, si consideramos un vector B, pues sabemos que existe una eneada ordenada de escalares x1 hasta xn, de manera que el vector B lo puedo escribir como x1b1 más x2b2, etcétera, hasta que lleguemos a xn bn. Y no solo eso, esta combinación va a ser única porque lo que estamos tomando es una base. Entonces, si tuviera yo otra eneada ordenada que diera lugar a B, pues su diferencia sería el vector 0. Pero como las BIs son una base, pues la única es un conjunto linealmente independiente. La única forma en que esto puede ser 0 es que todos los escalares sean 0. Entonces x1 coincide con y1, x2 con y2, hasta que lleguemos a xn, que va a coincidir con yn. Entonces, esta eneada ordenada no solamente existe, sino que además es única. Definición, es muy importante. Consideremos un espacio vectorial de dimensión finita n y vamos a suponer que es al menos 1. Ya sabemos que si la dimensión es 0, pues la base es el vacío. Entonces consideremos una base ordenada B sub 1 hasta B sub n de nuestro espacio vectorial B. Entonces, como consecuencia de la observación anterior, todo vector puede escribirse en forma única como suma de x y b's siguiendo este orden. O sea, tenemos una eneada ordenada que cumple esta condición. Entonces vamos a definir al vector B representado en la base beta como el vector que tiene por coordenadas x1, x2 hasta xn en la base beta. ¿Ok? Entonces ya, si cambio de base, pues estos datos van a cambiar. Por ejemplo, entonces ya dijimos, estas dos son bases, ambas son la base canónica, pero con distinto orden. Entonces, ambas son bases ordenadas distintas. Entonces, si en la base canónica decimos, bueno, pues un vector A, B, C se escribe como A veces el 1, 0, 0, más B veces el 0, 1, 0, más C veces el 0, 0, 1, pues significa que las coordenadas de este vector, lo voy a llamar B, en la base canónica son precisamente A, B, C. Sin embargo, las coordenadas de este vector en la base gamma, pues me dice, primero tienes que poner este vector, o sea, este sería el primer término y por lo tanto esta sería el primer coeficiente asociado en la base gamma. Dice, luego el vector de en medio va igual y al final va el vector que le corresponde al 1, 0, 0. ¿Ok? Entonces CBA serían las coordenadas de este vector ABC, pero en esta nueva base ordenada, que simplemente fue desordenar la base
canónica, ¿de acuerdo? Entonces, si cambiamos de base, tenemos distintas representaciones del vector de coordenadas en la base dada. Bueno, entonces regresamos a nuestra presentación. ¿Qué sigue ahora? Ejemplos, ¿sí? Entonces, si consideramos un campo K y sobre K consideramos el espacio vectorial K2, pues los vectores 1, 1, el inverso aditivo de 1 y 1, si estamos en un campo de característica distinta de 2, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí como nota que no quiero que K sea el campo con dos elementos, porque 1 y menos 1 ahí coinciden y no sería base. Pero en cualquier otro caso, este conjunto constituye una base, ya que es un conjunto linealmente independiente. Y esta es una base distinto a la base canónica, que es nuestro 1, 0, 0, 1. ¿Y qué nos interesa hacer ahora? Pues nos interesa ver cómo se representa un vector arbitrario de K2 en términos de esta base. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues queremos resolver el sistema x1b1 más x2b2 igual al vector b. Y eso nos da lugar a esta parte de aquí. Entonces, deseamos resolver nuestro sistema, recuerdo, K distinto del campo finito con dos elementos. Y bueno, usando eliminación, suma y resta como quieran, pues pueden ver que si me dan y1, y2 como las coordenadas de b, pues el valor de x1 será y1 más y2 sobre 2 y el de x2 será y2 menos y1 sobre 2, factorizo el menos y nos queda menos, mi línea de quebrado, numerador y1 menos y2, denominador 2. Y así, estas serían las coordenadas en nuestra nueva base. Concretamente, el vector canónico, que es el 1, 0, en la base gamma se expresa como un medio menos un medio, mientras que el vector 1, 0 de la base canónica en nuestra nueva base gamma es un medio, un medio. Y van a decir ustedes, ay maestra, ¿cómo? Sí, mira. Entonces, nuestra base es 1, 1 menos 1, 1. Entonces, vamos aquí a nuestra pantalla, ponemos una nueva página y vamos a ver qué podemos traer aquí. Entonces, vamos a pintar nuestros ejes de coordenadas. Tenemos nuestro eje X, tenemos nuestro eje Y, y en términos de estos ejes, pues aquí tenemos el vector 1,0 y acá tenemos el vector 0,1. Y ahora estamos dando dos nuevos vectores. ¿Cuáles serían nuestros nuevos vectores? Pues nuestros nuevos vectores son el 1, 1. ¡Ay! Me falló la puntería. Son el vector 1, 1, que empieza ahí y termina por acá. Y el vector menos 1, 1. ¿Sí? Que casualmente también son perpendiculares. Entonces, fíjate ahora que este vector tiene una proyección perpendicular sobre la línea que determina el vector 1, 1, que es toda esta línea recta, y tiene una proyección perpendicular sobre la otra línea que corresponde al vector menos 1, 1. ¿Ok? Entonces aquí estaba mi otro vectorcito. ¿Sí? Entonces, si hago yo las proyecciones perpendiculares con respecto a cada una de estas líneas, y mido qué tanto camino recorrimos en estos términos, esas son las coordenadas que estamos viendo. ¿Sí? Y además sabemos que el 1, 1 y el menos 1, 1 son un par de vectores perpendiculares. Y en general,
de manera mucho más general, si tenemos nuestros vectores, me falló mucho, perpendiculares, el 1, 0, que viva por aquí, más o menos, el 0, 1, que viva por acá, más o menos, y consideramos cualesquiera otras dos vectores, si quieren uno que apunte en esta dirección, y por lo tanto me dará lugar a toda esa línea recta, y cualquier otro que parta de aquí, en esta otra dirección. Si consideramos ahora las líneas que ellas generan, observen que podemos considerar la proyección perpendicular de este vector tanto sobre este eje como sobre el otro eje determinado por nuestro otro vector. Y estas distancias, en los términos de estos vectores, ¿ok?, porque son nuestras nuevas unidades de medida, es lo que nos está dando quiénes son sus coeficientes en términos de esta nueva base, que es la que llamamos B subíndice 1 y B subíndice 2. Entonces tendríamos que tomar esta componente escalar, que sería una A, y esta otra componente escalar, que sería una B, para el vector 1, 0. Entonces el vector 1, 0, en nuestra nueva base, vamos a llamarla delta, dada por B1 y B2, que ya no pedí que fueran perpendiculares, pues tendría una representación AB. Mientras que el vector 0, 1, pues ahora considero proyección perpendicular aquí y proyección perpendicular aquí, pues en términos de esta nueva base delta, tendré una representación CD. Bueno, si ahora hago bien los dibujitos, uso GeoGebra, tenemos el eje X y el eje Y marcado. Ahora consideramos el eje X', que es el generado por el vector 1, 1, el eje Y', generado por el vector menos 1, 1, y entonces nos damos cuenta de que cualquier vector, aquí lo ponemos en rosa, W de nuestro plano complejo, tiene una componente en la dirección del vector B1 y tiene otra componente en la dirección del vector B2. De manera que concretamente este vector que estoy dibujando, que sería el 5, 2, en la base canónica, en esta nueva base pues va a ser 7 medios de B1 menos, fíjense, estoy apuntando en la misma dirección de B1 y en la dirección de B2, pero estoy yendo en el sentido opuesto, por eso es aquí este menos, 3 medios de el vector B2. Entonces ya tenemos una representación bonita y este vector pues, lo podría mover para ver cómo se están comportando las nuevas coordenadas en términos de nuestra nueva base. ¿Ok? Bueno, en general, si tenemos un espacio vectorial, cada base ordenada finita, vamos en un espacio vectorial de dimensión finita, va a determinar una función biyectiva de nuestro espacio vectorial B en el espacio Kala n, o sea, n copias de nuestro campo. ¿Cómo va a estar dada esta función? Pues esta función a cada vector de B le va a asociar el vector en Kn determinado por las coordenadas que son únicas asociadas a B en términos de esta base. Además, esta función es aditiva, es decir, abre sumas y saca escalares, lo que después vamos a llamar es una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, esta proposición es muy importante porque nos dice, siempre que tengas un espacio vectorial de dimensión finita, módulo que fijes una base, pues va a ser equivalente a que trabajes
con el espacio cartesiano K a la N para tu campo correspondiente. Entonces ya se puede uno ahorrar cosas exóticas. Y es, ay, mira, pero conocemos distintos espacios vectoriales, ¿no? Por ejemplo, conocemos K4 y conocemos las matrices 2×2. Pues este teorema me está diciendo que las matrices 2×2 también los puedo pensar como vectores en K4. ¿Cómo hacemos eso? Bueno. Entonces, acuérdense que una base de las matrices de orden 2 con coeficientes en un campo K está dada por las matrices E11, que es la 1, 0, 0, 0, la matriz 0, 1, 0, 0, la matriz 0, 0, 1, 0 y finalmente la matriz 0, 0, 0, 1. Entonces, estas cuatro matrices constituyen una base, que es la base canónica, del espacio de matrices de orden 2 con coeficientes en el campo K. Pero dijimos, toda matriz A, B, C, D, donde A, B, C y D son escalares en nuestro campo, es A veces la matriz 1, 0, 0, 0, más B veces la matriz 0, 1, 0, 0, más C veces la matriz 0, 0, 1, 0, más D veces la matriz 0, 0, 0, 1. Entonces, la función estaría dada como sigue. Iría del espacio de matrices de orden 2 con coeficientes en el campo que quieras, en K4, que sería 4 copias de tu campo K, a cada matriz A, B, C, D, le estarías asociando el vector de coordenadas. Vamos a poner una notación más bonita. Esta función a esta matriz le estaría asociando el vector de coordenadas A, B, C, D. ¿Ok? Entonces esto significa a veces esta matriz más B veces esta matriz. Entonces a veces la matriz E11 más B veces la matriz E12 más C veces la matriz E21 más D veces la matriz E22. Entonces, como alguien me preguntó el trimestre pasado, entonces una matriz la puedo pensar como un vector de vectores. Sí. Y es más, mira, hasta los puedes desdoblar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, regresando a nuestra exposición, nos dice que no solamente podemos hacer eso, sino que sumamos matrices y las multiplico por escalares, esto se estaría portando igual de bien. Entonces, al regresar aquí decimos, a ver, entonces, ¿eso qué significa? Significa que si tomamos otra matriz, vamos a cambiar de color de tinta, y la sumamos, pues sabemos que A, B, C, D las multiplicamos por un escalar en nuestro campo y luego tomamos otra matriz D, E, F, G, que también multiplicamos por un escalar en nuestro campo y la sumamos. Esto nos daría la matriz lambda A más lambda B, perdón, lambda A más lambda D, me falló la letra, lambda A más lambda D, luego más mu D, lambda A más mu D, luego sería lambda B más mu E, luego aquí sería lambda C más mu F y finalmente aquí sería lambda. Repetí la D. Bueno, esta vamos a ponerle D'. Lambda D más mu G. ¿Ok? Y entonces si aplicamos phi
a esta suma, que es lambda A, B, C, D, más mu de prima E, F, G, pues vamos a obtener el vector de coordenadas lambda A más mu de prima, lambda B más mu E, lambda C más mu F, y finalmente lambda D más mu G. Pero por definición de suma de vectores en Kn y producto por escalares, esto no es otra cosa, esto de aquí no es otra cosa que lambda veces el vector ABCD más mu veces el vector D', E, F, G, que no es más que lambda veces phi aplicado a B, C, D, más mu aplicado a D', E, F, G. ¿Ok? Entonces fue aditiva, abrió sumas y sacó escalares por la forma en que la definimos. Y entonces este resultado me está diciendo, pues no solamente para este ejemplito, sino que siempre vamos a poder intercambiar, aunque tengamos representaciones extrañas de nuestros espacios vectoriales, por K a la n, siempre que nuestro espacio vectorial sea de dimensión finita. En infinita no necesariamente vamos a poder hacer esto. Ok, ¿cómo se ve que esto es cierto? Bueno, como B es un espacio vectorial de dimensión finita y esta es una base ordenada, todo vector puede escribirse como combinación lineal de los elementos de la base ordenada en forma única. Eso es lo importante de que la base sea ordenada. La forma en que expresamos a esto es única. Y por lo tanto, el vector de coordenadas en K a la n también está bien definido y es único. Y entonces así es como definimos la función var phi aplicada al vector B con respecto a la base beta. Y bueno, ya que hicimos esto, pues lo único que tenemos que ver es que cumple las condiciones que estábamos pidiendo. Vamos a ver que en efecto es biyectiva, entonces vamos a ver que es inyectiva. Si tenemos dos vectores que tienen exactamente la misma imagen, pues sabemos que dos vectores coinciden solamente si coinciden componente a componente. Luego entonces B y W son exactamente el mismo vector, por lo que la función es inyectiva. Por otra parte, siempre que me den una eneada ordenada, podemos definir el vector B como la suma de las x, y b, cis, respetando el orden. Y esto, como es una suma de vectores, es un vector en nuestro espacio vectorial, por lo que la función es suprayectiva. Si una función es inyectiva y suprayectiva, en particular es biyectiva. Ahora nada más vamos a ver la parte aditiva. Entonces, si tomamos dos escalares y dos vectores, los representamos de manera única en términos de la base ordenada dada por las BIs, nos fijamos en su combinación lineal, usamos las propiedades la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y posteriormente asociamos términos semejantes y ya obtenemos qué escalares le corresponden a esta suma. ¿Ok? Pero ya que tenemos qué escalares le corresponden a esta suma, pues sabemos cómo queda definida la función phi subíndice beta en esta suma, usando precisamente estos escalares. Pero ya que hicimos eso, pues usamos nada más la definición de suma de vectores y la definición del producto de un escalar por un vector. Y ahora, volviendo a aplicar la definición de var phi subíndice beta, pues tenemos que nuestra función es aditiva y saca escalares, igual que nuestro ejemplito de las matrices, pero nos está diciendo que lo podemos hacer siempre.